Primero que nada, quiero felicitarlos. Tienen un centro muy hermoso, realmente es muy bonito, da placer pasear por los pasillos donde se ve limpio, se respira academia y se respira calidad. Así que de verdad los felicito y muchas gracias por permitirme compartir el día de hoy algunas conversaciones plagadas de algunas evidencias que de alguna manera hemos trabajado en nuestro hospital, por lo cual parte de lo que voy a conversar aquí es un material que ha sido producido por los estudiantes del posgrado de cardiología de allá del hospital. Sin más, vamos a invertir un poco el orden que dijeron. Vamos a hablar primero de triglicéridos y posteriormente vamos a hablar de grasa epicárdica. Y fundamentalmente, ¿qué hacemos con los triglicéridos en una época en la cual somos LDL céntricos, donde cuando hablamos de dislipidemia fundamentalmente volteamos a ver las LDL y a tratar las LDL y a darle prácticamente solamente estatinas a los pacientes? Creo que vale la pena en poblaciones como las nuestras, donde por el gran consumo de ácidos grasos, por el gran consumo de alimentos con gran densidad calórica, la hipertrigliceridemia con HDL bajo es una de las dislipidemias posiblemente más frecuentes. Y saber un poco cómo aproximarnos al paciente con hipertrigliceridemia, qué implica tener triglicéridos elevados y de qué manera vamos a tratarlos si es que hace falta tratarlos. Esto es el desarrollo de lo que voy a hablar. Primero, definir si realmente son o no son un factor de riesgo, si tienen algún efecto patológico particular en la pared arterial, que es donde realmente se desarrolla la enfermedad, y luego cuál sería nuestra aproximación terapéutica. En el año 2007 fue un año muy interesante, que hubo pues 3 artículos bastante ilustrativos de la importancia que pueden tener los triglicéridos y cómo nosotros debemos medir eventualmente los triglicéridos en nuestros pacientes. El primero de ellos es un trabajo realizado en Estados Unidos con más de 100.000 pacientes, un subestudio del grupo de Framingham, y comienza ya a llamar la atención en este metaanálisis de más de 29 estudios de la población occidental que fue hecho por el grupo de Framingham, que los triglicéridos, cuando nosotros comenzamos a ver el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular como un todo, es de 1,4 cuando se compara el primer tercil era entre 100 a 150 contra el tercer tercil que era de 300 en adelante. Pero cuando se elimina HDL de la ecuación, es decir, cuando se hace el análisis no ajustado por HDL, aumenta. Lo que quiere decir en forma inversa que cuando el HDL no se toma como factor independiente, disminuye un poquito el impacto de riesgo que tienen los triglicéridos. Posteriormente, en ese mismo año, en la revista JAMA, en un grupo escandinavo, hicieron un análisis bien interesante también. Ya este es un estudio igual de registro de hombres y de mujeres, donde hicieron modelos ajustados por edad y HDL colesterol y un ajuste multifactorial, y ustedes ven cuando vamos de izquierda a derecha cómo la significancia va perdiendo a medida que hacemos ajustes por edad y por HDL, ajuste multifactorial, sobre todo de manera mucho más impactante en el hombre. Pero cuando ese estudio, ellos, cerca de 13.981 hombres y mujeres, de los cuales tenemos los eventos, 1.700 participantes tuvieron un IM, 3.400 desarrollaron un grado de enfermedad arterial coronaria y fallecieron 7.800 pacientes. Cuando se hace el análisis por los triglicéridos medidos en ayunas o los triglicéridos no medidos en ayunas, los triglicéridos medidos no en ayunas sí tienen una significancia independientemente de que sean hecho esa observación con análisis de covarianza o sin análisis de covarianza, por lo cual pareciera comenzar a ver que los triglicéridos no en ayuna tienen mucho más importancia que los triglicéridos como tradicionalmente nosotros lo hacemos, diciendo al paciente que tenga 14 horas de ayuno. Y eso nos comienza a reflexionar una tendencia que hubo hace cerca de unos 8 o 9 años cuando se hablaba que la aterosclerosis era un fenómeno postprandial.
En ese momento que tenemos mayor cantidad de grasa, tenemos mayor cantidad de glicemia, es donde se produce mayor daño a la pared arterial. En ese momento, y vamos a ver más adelante algunas evidencias experimentales que pareciera que eso pudiese hacer allí. En esa misma número de la revista JAMA, he estudiado un grupo americano del estudio de las mujeres, en el cual se asociaron también triglicéridos con la incidencia de enfermedad cardiovascular fatal y dependiendo ya explícitamente si los pacientes estaban o no en ayunas, vemos también claramente, fíjense el modelo en ayunas, lo que nosotros hacemos, señor, ayune 14 horas y véngase a tomarse la grasa mañana, o te traen los triglicéridos en 200, ah no, pero yo había comido, no, entonces eso no tiene valor. Fíjense que cuando el paciente no está en ayunas, que sería la gráfica a la derecha, es mayor poder pronóstico de todos los eventos cardiovasculares, de ACV isquémico y tendencia no significativa de infarto del miocardio y de revascularización. Y cuando se dividen esos pacientes que están no en ayunas, según el tiempo que hayan estado después de haber comido, hecho los exámenes, ese paciente que desayunó en la mañana y se hizo los exámenes a las 2-3 horas, fíjense que aquellos que tienen entre 2 y 4 horas del tiempo de haber comido, haberse hecho los exámenes, la significancia es 4,48. No así cuando es de entre 4 y 12 horas. O sea, que parece ser ya de entrada que no estamos haciendo las cosas correctamente cuando le pedimos al paciente que haga sus ayunos de 14 horas o cuando, peor aún, el paciente explícitamente te dice que hizo el examen en ayunas e invalidamos esos resultados y le pedimos que venga al día siguiente haciendo sus valores en ayunas. Basado en tendencia de la medición de ayunas y de lo que se llamó la lipemia postprandial, se hizo un estudio ya prospectivo en un grupo de pacientes con síndrome metabólico y con diabetes, que se llamó el estudio Whole Cream and Sugar, que fue presentado en el 2010 en la American Diabetes Association y publicado el año pasado con 514 pacientes ya con enfermedad arterial coronaria documentada por arteriografía. Se midieron triglicéridos en ayunas y 3 y 4 y 5 horas después de una carga estándar de grasa viral y se hizo seguimiento por 18 meses y básicamente lo que se midió eran 2 puntos muy duros: hospitalización y muerte cardiovascular. Aquí tenemos un modelo y fíjense, la primera curva sería triglicéridos postprandiales mayor de 305, triglicéridos postprandiales entre 198 y 305 y triglicéridos postprandiales menor a 198. Entonces parecerá ver que aquellos pacientes que tienen los triglicéridos postprandiales elevados mayor a 305 efectivamente tienen un peor pronóstico que aquellos pacientes que tienen los triglicéridos en ayunas por debajo de 300. Cuando igualmente se hace en ayuna, hay un fenómeno similar. Aquellos que en ayuno tienen por encima de 150, tienen un pronóstico realmente negativo comparado con aquellos que tienen menor a 150. Pero cuando se hace un análisis según los pacientes que tenían prueba de tolerancia a glucosa normal o los pacientes con tolerancia a glucosa anormal o diabetes, es decir, que ya ha establecido una resistencia a la insulina y que hay una alteración metabólica significativa, vemos que en aquel grupo de pacientes diabéticos o con intolerancia no hay realmente ninguna diferencia entre hacerlos ayunas, que eso significa este grupo fasting triglycerides, o hacerlo no en ayunas. En cambio, en aquellos pacientes los cuales tienen la tolerancia a glucosa anormal, que no hay alteraciones de HDL, no alteraciones de colesterol no HDL, sí definitivamente medirlos no en ayunas tiene importancia. Entonces ya comenzamos a ver su grupo, pacientes no diabéticos, pacientes con tolerancia a glucosa anormal, en los cuales muy posiblemente medir triglicéridos en ayunas es mucho más importante desde el punto de vista de pronóstico, de saber qué hacer con esos pacientes, que medirlo en ayunas. No así en pacientes diabéticos. De manera que, hablando un poco de este primer punto, si son o no un factor de riesgo, quiero resumir este gráfico que tenemos. Los triglicéridos ajustados por edad y sexo y ajustados por factores no lipídicos efectivamente tienen una importancia pronóstico. A mayor concentración de triglicéridos, en ayunas o no, mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares. Cuando se hace el ajuste por HDL y colesterol no HDL pierden valor, lo que es muy similar al resultado del estudio Cream and Sugar y del que vimos el primer análisis epidemiológico, que cuando los pacientes tienen alterado el HDL o el colesterol no HDL, los triglicéridos solo pierden valor. De manera que hay poblaciones particulares en que los triglicéridos son importantes, poblaciones particulares como son no diabéticos, los triglicéridos no en ayunas son importantes, y eso ya comienza nosotros a tener individualizar en qué paciente vamos o no a tomar en cuenta los triglicéridos para tomar decisiones terapéuticas.
En relación a los efectos patológicos, yo quiero compartir este trabajo que publicamos en Circulation el año 2008, que fue tesis de grado de uno de los alumnos, hoy en día compañero profesor en el posgrado, en el cual, de forma prospectiva, 100 pacientes se le hizo una medición basal de lípidos en sangre y se le midió hiperemia reactiva en el antebrazo mediante ultrasonido en 2 dimensiones. De estos pacientes que tuvieron alteración de hiperemia reactiva, el 100% de ellos tuvo una lipemia postprandial alterada. De manera que aquellos pacientes que comen una carga de grasa, que no son capaces de eliminar adecuadamente por resistencia a la insulina, por alteración de la lipoproteína lipasa o por alteraciones metabólicas, esa carga de grasa en sangre, en ese momento esos pacientes van a estar disfuncionando y todos sabemos que disfunción endotelial significa comenzar a generar aterosclerosis, inflamación y oxidación en estos pacientes. De manera que esto, uno de los tantos ensayos que ayudaría a entender por qué razón los triglicéridos elevados en ayunas tienen un impacto muy significativo en el desarrollo de enfermedad aterosclerótica y en pronóstico. Y esto, para explicarlo, una de las tantas hipótesis que hay, pero la más aceptada actualmente, es lo que se llama la hipótesis lipolítica lipotóxica. Las partículas cargadas de triglicéridos, VLDL, kilomicrones, pero VL fundamentalmente, que es lo que se encuentra en el periodo de lipemia postprandial aumentada, se anclan en la superficie endotelial a través de los proteoglicanos. Entonces, los proteoglicanos son unas proteínas estructurales de la pared arterial que tienen cargas negativas y que se anclan con las apoproteínas de las VLDL, quedan ancladas, quedan fijas allí, no circulan, sino que se quedan allí, son expuestas. Entonces, estas lipoproteínas, a la lipoproteína lipasa, se producen productos de lipólisis que aumentan la inflamación, alteran la adhesión y favorecen un estado de procoagulación. Estas partículas se van haciendo cada vez pequeñas hasta que lo que quedan son remanentes de partículas conteniendo de ApoB, y todos sabemos que partículas que tienen ApoB son partículas proteogénicas, penetran al espacio endotelial y comienzan todo el proceso de aterosclerosis que ya conocemos. De manera que tenemos que recordar que cuando nosotros estamos midiendo triglicéridos, cuando un paciente tiene en ese estado postprandial triglicéridos aumentados, lo que está teniendo fundamentalmente son lipoproteínas de densidad intermedia, remanentes de VLDL, remanentes de kilomicrón y VLDL, y todas esas partículas tienen algo en particular. Todas tienen ApoB1 dentro de su estructura, dentro de sus apoproteínas. Y por autonomacia, por dogma, toda partícula que tiene ApoB1 es una partícula aterogénica. De manera, insisto, que cuando una persona decimos que tiene triglicéridos aumentados, bien sea en ayuna o en estado postprandial, lo que estamos diciendo de otra manera es que tiene aumentadas en sangre la cantidad de partículas proaterogénicas y que ese endotelio va a estar expuesto a estas partículas, favoreciendo difusión endotelial, inflamación, oxidación y, en definitiva, aterosclerosis a largo plazo. Es muy importante entonces comprender y conocer esta fórmula a la hora de analizar los pacientes. Tomen nota, cuando la razón entre triglicéridos y HDL es mayor de 3,8 o simplemente los triglicéridos son más de 200, la vía media de los remanentes de kilomicrón es entre 12 y 24 horas, independientemente de que hagamos o no lipemia postprandial. Y menos del 2/3 del colesterol está en las LDL. Por lo tanto, en ese grupo de pacientes, medir solamente LDL o fijarnos solamente LDL o tratar de tratar exclusivamente LDL va a subestimar la verdadera carga aterogénica que hay en el plasma de esos pacientes, y tenemos que comenzar a pensar en triglicéridos en esos pacientes, porque entre otras tantas cosas, triglicéridos aumentados, además de tener alteración endotelial y mayor inflamación y mayor oxidación, va a haber aumento también de más proteínas proaterogénicas o lipoproteínas aterogénicas como las LDL pequeñas y densas. Fíjense que a medida que aumentan los triglicéridos, aumenta de una manera dramática la cantidad de lipoproteínas pequeñas y densas en plasma. Y como bien nosotros expusimos en el año 2009, las lipoproteínas pequeñas y densas generadas por la acción de una CETP en plasma interactuando con estas LDL van a producir unas LDL que van a ser más proaterogénicas, que van a penetrar más fácilmente, que son menos susceptibles a ser removidas por el receptor hepático, que van a producir mayor inflamación. Y de la misma manera, esto va a generar que haya HDL bajo. Ese HDL también va a aumentar su exposición en el plasma, va a ser expuesto a CETP,
va a haber mayor exposición y va a ser menor capacidad de transporte reverso de colesterol, de manera que de alguna manera podemos decir que la hipertrigliceridemia es de una manera el padre de la tríada proaterogénica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aproximarnos terapéuticamente a estos pacientes? Les recomiendo este artículo publicado en la revista Aterosclerosis en el año 2011, una revisión sistemática extensa de epidemiología, fisiopatología, clínica y tratamiento de hipertrigliceridemia, y ellos fundamentalmente, al final de su análisis, plantean que cuando hablamos de triglicéridos existen, o de trastornos de síndrome metabólico, 3 o 4 pacientes muy bien delimitados. Aquellos pacientes que tienen solamente triglicéridos elevados, cuyo riesgo relativo aumentado es aproximadamente el 27%. Pacientes que tienen HDL bajo, con su riesgo relativo aumentado de 16%. Pacientes que no tienen ni lo uno ni lo otro, que no hay realmente un aumento significativo del riesgo, pero el grupo más importante, al que tenemos que ponerle en la lupa, el que sine qua non deberíamos de tratar, es aquel grupo de pacientes que tiene triglicéridos altos y HDL bajo, cuyo riesgo ha aumentado desde el 29%. Y ellos plantean este algoritmo de tratamiento, que yo creo que es bien práctico y nos ayuda a tomar decisiones, que inicialmente, independientemente que tomemos los triglicéridos en ayunas o no, tenemos dos primeros puntos de decisión. Aquel que tiene triglicéridos menos de 200, bien, puede tenerlo menos de 100, ese es el valor óptimo. Si tiene menos de 150 es normal, y en este grupo de pacientes no hacemos absolutamente nada. Los que tienen más de 200, repetimos los triglicéridos en ayunas. Si está entre 100 y 159, lo consideramos limítrofe, entre 200 y 499 alto y más de 500 muy alto. El primer grupo, el tratamiento sería ácido graso omega 3 como coayudante o no de la utilización de estatina, que eso va a depender de los valores LDL. Omega 3 ayudan a mejorar el perfil de triglicéridos de esos pacientes. Pero aquellos pacientes que tienen alto y muy alto, tenemos que darle un fibrato como monoterapia o añadido a una estatina, y también en este grupo de pacientes la utilización de omega 3 ayuda de manera importante, 2 gramos al día, para ayudar a reducir triglicéridos en estos pacientes. De manera, para concluir, ¿qué hacer con los triglicéridos? Tenemos que tomar en cuenta y comprender y saber que la hipertrigliceridemia, en ayunas o no, implica elevación en el plasma de lipoproteínas aterogénicas. Que desde el punto de vista práctico, la determinación de colesterol no HDL es la manera más exacta de valorar el número de partículas aterogénicas que el paciente tiene en el plasma, y que tenemos que hacerlo de forma obligatoria. Es algo sencillo, barato, que no tiene absolutamente ningún costo, que es simplemente la resta absoluta de colesterol total menos HDL. Y el valor tiene que estar 30 miligramos por encima de la meta de colesterol LDL. Y que el tratamiento de la hipertrigliceridemia es fibratos, de elección en pacientes con triglicéridos elevados y HDL de colesterol bajo, coayudado o no con ácidos grasos omega 3. Por el tiempo y las dificultades me van a permitir seguirlo fastidiando con la segunda conferencia. Vamos a hablar de grasa epicárdica, un tema bien interesante desde el punto de vista fisiopatológico y que pudiese en un futuro tener mayor aplicabilidad. La primera reflexión es que sin lugar a dudas vivimos un ambiente obesogénico, que favorece el aumento de la obesidad. Hay un gran consumo de energía, hay poca energía consumida, y fundamentalmente la mayor obesidad hay sin duda mayor riesgo cardiometabólico, riesgo de muerte, de enfermedad arterial coronaria y de diabetes en los pacientes que tienen aumento de la masa, sobre todo aumento de la cintura abdominal. De la misma manera, paralelamente con esa obesidad, hay aumento de los factores del síndrome metabólico, y a mayor número de componentes del síndrome metabólico, independientemente de que el paciente sea o no diabética, hay mayor riesgo de desarrollar infarto. Y pareciera ser que parte fundamental, conjuntamente con la resistencia a la insulina, es la grasa abdominal, que tenemos que concebirla como grasa visceral. Una grasa distinta totalmente a la grasa periférica y que está asociada con dislipidemia heterogénica, con resistencia a la insulina, con hipertensión arterial, con estado protrombótico y con estado proinflamatorio. Independientemente de que se acepte o no la existencia del síndrome metabólico como una entidad clínica, sabemos que hay una asociación entre grasa visceral y un conglomerado de factores de riesgo
que hay que tratarlos en forma global para reducir de manera impactante el riesgo de estos pacientes y que no se pueden tratar cada uno de ellos por separado, sino que debemos tratarlo en forma global si queremos ser realmente eficientes. Esa grasa visceral, que es, vamos a ver más adelante, una grasa fisiopatológicamente totalmente distinta a la grasa patológica, está asociada con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, con disfunción del ventrículo izquierdo, con síndrome de apnea del sueño, con enfermedad arterial coronaria y con hipertensión. Esto es fundamentalmente una tomografía que nos está mostrando la medición de la cantidad de grasa que hay en el peritoneo en forma de área circunstancial. Y hemos logrado, debido a los trabajos de DEPRES del grupo de Quebec, lograr medir esa grasa abdominal ya no con técnicos imagenológicos, con tomografía, que vemos dos grupos de pacientes, sujeto A y sujeto B, que ven que tienen totalmente distinta la cantidad de grasa intraabdominal, y lo hacemos básicamente con la cinta métrica. Fíjense cómo en el estudio de las mujeres, ya no solamente en hombres, sino en mujeres también, en seguimiento por 8 años, el perímetro de cintura, independientemente del índice de masa corporal, esto es muy importante, el perímetro de cintura es mucho más eficiente para medir riesgo cardiometabólico que índice de masa corporal. Índice de masa corporal sirve para diagnóstico de obesidad, pero para diagnóstico de riesgo cardiometabólico lo que sirve es perímetro de cintura. Independientemente del índice de masa corporal que las mujeres puedan tener, lo que nos va a marcar el riesgo es el perímetro de cintura, cuando hace, en este caso, el estudio de las enfermeras, un seguimiento por 8 años. Esto lo mostró igualmente el estudio INTERHEART, que independientemente del índice de masa corporal, en este caso la relación cintura-cadera como una expresión de la obesidad intraabdominal, independientemente si el paciente tuviese menos de 20 índice de masa corporal o más del 30, tener una relación cintura-cadera aumentada lo pone en un riesgo aumentado de infarto en los próximos 5 años. De verdad que si queremos medir riesgo cardiometabólico, tenemos que estar conscientes que lo importante es una manera de saber cómo está la grasa visceral de esos pacientes. Y la manera más práctica que tenemos es absolutamente la cinta métrica. Un valor aumentado de cintura abdominal hace que ese paciente tenga un valor aumentado de grasa visceral. Hay distintas propuestas para América Latina. Nosotros publicamos en noviembre del año pasado un trabajo en el cual hay pacientes colombianos, venezolanos, brasileños y chilenos, un grupo de más de 300 pacientes, comparando tomografía con cintura abdominal, cuáles son los valores de cintura en hombres y mujeres que representan un aumento de grasa intraabdominal. El punto de corte aceptado son 100 centímetros cuadrados y los valores dieron 88 para las mujeres y 94 para los hombres, como una aproximación a lo que deben ser los valores latinoamericanos. Y es que esa grasa visceral, esa grasa intraabdominal, es una grasa, insisto, metabólicamente muy distinta a la grasa periférica. Es una grasa que tiene, aparte de su relación con factores de riesgo, es una grasa que tiene una capacidad secretora de factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral, interleuquinas. Tienen aumentada la concentración de producción de angiotensinógeno, por lo tanto es una manera de sobreexpresar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Está relacionado con resistencia a la insulina, con factores protrombóticos, y esa grasa visceral aumentada es factor fundamental en ese conglomerado de factores de riesgo que, independientemente que los llamemos o no síndrome metabólico, hacen que un paciente que tenga esa grasa aumentada tenga un factor de riesgo mayor. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista anatomopatológico en esa grasa visceral? Existe una mayor cantidad de periadopocitos, existe una mayor cantidad de apoptosis y hay una invasión de macrófagos en esa grasa. Por lo tanto, ese órgano, que no hay que verlo simplemente como un conglomerado de células grasas, tiene células grasas, pero tiene mayor concentración, mayor densidad de macrófagos, y la interacción entre macrófagos y adipocitos maduros es lo que va a producir mayor cantidad de factores proinflamatorios, insulinoresistencia, disfunción endotelial, etc. Y el factor fundamental es la apoptosis del adipocito, y que se sustituye ese adipocito, como vemos en esta gráfica. Este sería un paciente delgado y este es un paciente obeso. A nivel de la grasa perivascular se sustituye por gran cantidad de macrófagos, y que esa interacción, esa cantidad de tráfico de señales intercelulares entre el macrófago y el adipocito van a hacer que haya un
órgano productor de inflamación y productor de resistencia a la insulina, de alguna manera. Y fíjese que cuando se compara lo que sería la grasa subcutánea del brazo, del muslo, del glúteo, con la grasa visceral, y es totalmente distinta la expresión genética en la grasa subcutánea a lo que sería la grasa visceral. En términos de proteínas secretoras, este es un órgano mucho más activo que la grasa subcutánea, proteínas citoplasmáticas, proteínas nucleares, proteínas mitocondriales. De manera que es una grasa totalmente distinta, y aquí vemos como, por ejemplo, en la grasa visceral está aumentada la expresión de PAI-1, que todos sabemos que mayor PAI-1, mayor capacidad de coagulación y favorece la trombosis en los pacientes, y eso es lo que se ve altamente reproducible en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes obesos y en pacientes con diabetes mellitus. Conociendo un poco todo esto, la importancia o lo distinto que es la grasa visceral y cómo la grasa visceral influye en los pacientes, otro tipo de grasa visceral que no es fácil de medir externamente, pero que podemos hacerlo por ecocardiografía. De hecho, muchas veces cuando hacemos un eco y no estamos conscientes que ese periodo hipoecoico en la pared libre del ventrículo derecho o en la proyección de grandes vasos a nivel del vértice de la proyección, ese hipoecoico que muchas veces hablamos de líquido pericárdico, es realmente grasa epicárdica, y que ese aumento de grasa epicárdica nos está diciendo que hay aumento de grasa visceral alrededor del corazón. Esa grasa epicárdica se ha demostrado en estudios anatomopatológicos en pacientes que van a cirugía cardíaca, en la cual se compara biopsias de grasa epicárdica con biopsias de grasa subcutánea, que hay aumento en la producción de gaseos libres, que aumenta la cantidad de citoquinas comparado con la grasa visceral de los mismos pacientes, y que tiene una aumentada producción de mediadores inflamatorios y marcadores de respuesta en los pacientes con diabetes mellitus, independientemente del índice de masa corporal. De manera que esa grasa epicárdica se comporta desde el punto de vista fisiopatológico tal cual como la grasa visceral intraabdominal, con todas las características que nosotros vemos. De hecho, el doctor Jacobelli, que es una persona que más ha publicado, él es un endocrinólogo de la Universidad de Padua, del que más ha publicado en relación a grasa epicárdica, medida por eco o medida por tomografía, y ha demostrado que está relacionada con engrosamiento del septum interauricular, conocido hoy en día como lipomatosis del septum interauricular, e inclusive artículos recientes han propuesto que la lipomatosis del septum interauricular es un equivalente de grasa epicárdica aumentada. La grasa epicárdica también está aumentada con aumento de la masa ventricular izquierda, con disfunción diastólica, con la severidad de enfermedad arterial coronaria medida por arteriografía y por cortes de tomográficos de coronaria, y por pronóstico de síndrome coronario agudo. De manera que la grasa epicárdica medida, cuando es mayor de 7, puede tener un factor pronóstico distinto en los pacientes. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una tesis de grado que todavía no está publicada, pero con permiso del autor, el doctor Eri Núñez, y yo como su tutor me permití compartirla con ustedes, en el cual en un grupo de cerca de 70 pacientes medimos grasa epicárdica por tomografía y por eco. El punto número 1 es que hay una correlación muy importante, es prácticamente igual y mucho más fácil para nosotros como cardiólogos hacerlo por eco, y lo hicimos con distintos factores de riesgo en una población venezolana. Y fíjense cómo en aquellos pacientes que tienen glicemia menor a 100, la mediana es 5,7 grasa epicárdica, y en pacientes que tienen glicemia más de 100, la mediana es 14,9 en mujeres, y en hombres los valores son muy similares. Recuérdense que el valor tomado como normal o más frecuente es 7. Cuando hacemos por triglicéridos, exactamente lo mismo, menos de 150 en mujeres 5,9, hombres 6,2, ambos normales, más de 150, 15,2, 16 en mujeres y hombres respectivamente. HDL exactamente lo mismo, mediana 14,3 cuando tienen HDL bajo, 14,8 en el hombre, mediana 5,9 en hombres y mujeres cuando tienen el HDL normal. Y cuando lo vemos en un componente del síndrome metabólico, vemos que aquellos pacientes que tienen más de 3 componentes, la mediana en hombres es 16,3, en mujeres 14,9, y los pacientes que tienen 1 a 2 factores de síndrome metabólico, 5,18 y mediana 4,18. ¿Y cuál es la importancia que tiene eso? Pues bien, esa grasa epicárdica, con toda esa cantidad de producción de factores proinflamatorios, de que esa producción aumentada de PAI, es por donde van a transcurrir las
arterias coronarias de los pacientes. Todos sabemos que los pacientes con síndrome metabólico tienen mayor inflamación, tienen disfunción endotelial, y uno de los factores responsables pudiese ser esa interacción, estar embebidos de manera como circulan a través de la grasa epicárdica. Por ejemplo, a manera simplemente de ejemplo, una de las tantas demostraciones, como sabemos que las arterias coronarias, sin tener diferencia entre el diámetro coronario basal, a medida que aumenta el índice de masa corporal, hay mayor difusión endotelial en la arteria coronaria de esos pacientes cuando se mide por infusión de acetilcolina y reserva coronaria. Otro factor importante es la cantidad de ácidos grasos en el cardiomiocito, la infiltración grasa de esas células musculares. En los pacientes que tienen menor grasa epicárdica, el contenido de triglicéridos dentro del miocito medido por resonancia magnética es considerado bajo. En aquellos pacientes que tienen grasa epicárdica elevada, el contenido de triglicéridos, de ácidos grasos libres dentro de la célula miocárdica es considerado elevado. Y la estatosis cardíaca, que es el equivalente a lo que estamos hablando, la infiltración grasa del cardiomiocito, se considera igualmente un componente de la grasa ectópica. Fíjese, paciente sin grasa, obeso, con intolerancia a la glucosa o con diabetes, en el cual se mide por resonancia magnética nuclear la relación de grasa intraabdominal o de grasa hepática, hay un aumento significativo de la grasa visceral, intraabdominal y hepática, y es equivalente a lo que está ocurriendo en el cardiomiocito de ese paciente. De manera que, para concluir, podemos decir que aquellos pacientes que tienen una cintura abdominal aumentada, lo que está expresando es un aumento significativo de grasa visceral, que cuando hablamos de grasa visceral es una grasa proinflamatoria, una grasa que favorece oxidación y que favorece estado protrombótico, favorece hipertensión arterial, favorece dislipidemia, pero sobre todo desde el punto de vista particular de la grasa epicárdica, favorece localmente inflamación y estado protrombótico. Que esa grasa visceral no solamente está en el hígado, en el páncreas y en el abdomen, produciendo toda esta cantidad de sustancias responsables, por ejemplo, del hígado, de la estatosis hepática no alcohólica o de la resistencia a la insulina por apoptosis de células beta, sino que también perivascular y también alrededor del corazón y específicamente de las arterias coronarias, esa grasa epicárdica va a estar produciendo continuamente adipoquinas y ácidos grasos libres, va a estar relacionada con resistencia miocárdica a la insulina, hipertrofia ventricular izquierda y difusión diastólica, va a producir difusión endotelial localmente en las células coronarias y aumento de factores procoagulantes, proinflamatorios, que en definitiva van a favorecer mayor aterosclerosis en esos pacientes. Muchísimas gracias.